habló la palabra y esa palabra inmediatamente operó en aquel muerto y le dio vida. El día de hoy estaré escuchando sobre el estrés, la depresión y la ansiedad, debido a que la humanidad va a un ritmo desenfrenado. Esto quita de en medio todo concepto de que algunas personas de pronto a veces se acuestan a dormir, se levantan con un pensamiento y dicen que fue Dios que me reveló, y esa revelación no va acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Hoy es tiempo de curar el alma. Tiempo de refrigerio. Tiempo de vida. Podcast. Bienvenidos a Tiempo de Vida Podcast. Mi nombre es Kevin Bermúdez y en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de este seriado que le hemos titulado Tiempo de Salvación. Tiempo de Salvación es un espacio donde vamos a estar tocando esta temática importante de cómo puedo hacer para ser salvo. Entonces en esta ocasión quiero invitar a mi esposa que está con nosotros para que ella nos salude y nos va a estar acompañando en esta temática. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, hermano Kevin. Para mí es un placer estar en este día con todos ustedes, agradecida con Dios, muy contenta porque inicia este proyecto, un proyecto de tiempo para aprovechar, para conocer la palabra, para conocer a Dios, porque esa es nuestra intención, que podamos conocer, profundizar en el conocimiento de Dios. Y bueno, invitarles a todos para que se suscriban, para que estén allí con nosotros compartiendo este contenido importante. A todos sus familiares y amigos, comparten todas tus redes sociales, para nosotros será una gran bendición. Amén, así es. Vamos a mirar una temática importante y es la Biblia. Todo lo que nosotros tenemos en cuanto a conocimiento de Dios ha sido dado a través de la palabra de Dios, que para nosotros pues es este libro sagrado. Precisamente dice en 2 de Timoteo 3:15 y 16, nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad muy importante para beneficio de nosotros como seres humanos. Entonces comenzamos con este tema de qué es la Biblia, porque pues vemos que hay muchas personas que tienen muchas creencias y sus creencias de pronto en Dios y en la salvación se basa en conceptos personales, pero en este caso queremos mostrar la salvación precisamente como la muestra la Biblia, cómo muestra la Biblia el proceso para yo poder ser salvo. Podemos decir que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hemos podido experimentar en cuanto a la fe, viene a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, precisamente, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro especial que fue escrito por hombres, pero tiene una inspiración divina. Creo que es importante mirarlo desde este punto de vista. Así es, hermano Kevin. La palabra de Dios es inspiración de Dios. El autor de la Biblia es Dios. Él la inspira. Y vemos aquí la importancia y lo grandioso que es nuestro Dios, que usa a hombres de diferentes profesiones, de diferentes clases sociales. Vemos pescadores escribiendo, vemos también allí reyes escribiendo, y Dios usa a esas personas sin importar su condición social, sin mirar cuánto dinero tiene o qué posición ocupa. Para Él lo importante es un corazón que se deje usar por Él. Entonces vemos acá esta parte importante, pero lo que más nos llama la atención es que el autor, y estamos convencidos que quien inspiró la Biblia es nuestro Dios. El Dios que nos formó, el Dios que nos hizo, y es allí donde hablamos de la palabra de Dios como manual de vida, porque Él es el que nos instruye y nos da esa dirección hacia dónde podemos o cómo podemos manejar los aspectos de nuestra vida. Claramente así es. Y de pronto decía nuestra hermana Adjanis con respecto a los escritores o los autores o las personas que intervinieron en la escritura de la Biblia, personas de diferentes profesiones, oficios, diferentes quehaceres, pero también llama la atención de que estas personas entre sí no se conocieron,
fueron diferentes épocas, diferentes generaciones, valga la redundancia, y no fueron años de pronto 10, ni 15, ni 20 años, sino que estamos hablando de distancias de miles de años, en los cuales ellos guardaron una línea, que todo esto solamente se puede hacer bajo una mente maestra, que es Dios actuando en medio de estos hombres que escribieron la Biblia. Entonces hay algo importante, y aquí en 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es un libro donde se han cumplido muchas profecías. Empezamos desde Génesis, donde ya el Señor comenzó a dar profecías con respecto a la redención, y de ahí en adelante todos los sucesos que comenzaron a mostrar los profetas se cumplieron en el pasado y se están cumpliendo y se van a cumplir más adelante. La palabra nos enseña, tenemos de hecho uno de los libros con respecto a revelaciones, que es Apocalipsis, donde hay muchas cosas que están también por cumplirse. Entonces la palabra profética más segura que tenemos nosotros es la Biblia. Ahí encontramos una cantidad de promesas de parte de Dios que se cumplieron en su tiempo, en su momento, hacia el pueblo de Israel, hacia la humanidad misma también. Y me llama la atención algo importante, y es que este mismo texto en 2 de Pedro 1:19 nos habla de que la interpretación nunca fue de manera privada. Nadie puede tomar la Biblia, leerla y darle una interpretación única, una interpretación privada. Nadie podría decir: lo que pasa es que Dios me reveló a mí y no compartió con más nadie, sino que fue algo. No, las revelaciones de Dios son generales. En su momento Dios usó a algunas personas para una revelación, que esa revelación fue transferida, por decirlo así, al pueblo, pero ahora la palabra profética más segura y la interpretación general de Dios está aquí, en la palabra, está en la Biblia. Esto quita de en medio todo concepto de que algunas personas de pronto a veces se acuestan a dormir, se levantan con un pensamiento y dicen que fue Dios que me reveló, y esa revelación no va acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ya estaríamos hablando de una interpretación privada, y la Biblia claramente acá dice que no fue traída por interpretación privada, sino que ni por voluntad humana, sino que viene a través de la inspiración directa de Dios. Así es, hermano Kevin. Vemos que aquí en la Biblia es la palabra veraz. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si aquella interpretación privada va en contra de los principios bíblicos, no es de Dios. No es lo que Dios tiene para nosotros. Y conforme a esto, hablando de la profecía, muchos buscan la profecía con el fin de saber qué va a pasar. Siempre estamos propensos o con el deseo de saber qué va a pasar mañana. ¿Qué tengo que hacer mañana? Entramos en ese punto de ansiedad, y que es muy común el día de hoy estar escuchando sobre el estrés, la depresión y la ansiedad, debido a que la humanidad va a un ritmo desenfrenado de vida. Pero aquí tienen la solución en la palabra de Dios. Buscamos libros de superación personal. No decimos que sean libros malos, mucho menos, pero sí hay algo, y es que buscamos las respuestas en otro lado, teniendo el manual de vida perfecto que Dios nos dejó. Quien nos creó a nosotros es Dios. Quien nos conoce mejor que nosotros mismos es Dios. Él pone el tornillito donde hace falta. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Siempre Dios ha provisto para nosotros, siempre Dios está al pendiente de nosotros, y en la palabra encontramos todos los aspectos de nuestra vida. Somos seres integrales. Algunos pensarán que la Biblia solamente es para el enriquecimiento espiritual, pero no es solo eso. La Biblia nos habla de todos los aspectos de nuestra vida: la familia, la pareja, la administración de nuestros recursos, ser diligentes. Entonces vemos aquí que Dios dejó todo plasmado para que nosotros pudiésemos ser unas personas que tengan a la mano la solución de nuestros problemas. Exactamente. Y precisamente hay que ver para qué fue escrita la Biblia. Ya hemos mirado algunos aspectos con respecto a quién la inspiró.
hemos hablado de algunos aspectos incluso históricos, y si nos quedáramos de pronto en esta parte histórica, habrían muchas cosas por decir, porque de hecho también hay una parte que es el tema de la ciencia, porque la ciencia cree principalmente en todas las cosas que pueden ver, las cosas que pueden tocar, lo que se puede probar, y han tratado durante mucho tiempo, no solamente la ciencia, sino muchos imperios, de ocultar y desmentir de alguna u otra manera lo que la Biblia enseña. Pero mire que nunca han podido, no podrán tampoco hacer esto, porque la Biblia está fundamentada en la verdad absoluta que es Dios. Entonces, para hablar de este tema importante que hay que tener en cuenta, y es que la misma ciencia ha venido haciendo descubrimientos desde hace muchos años, haciendo descubrimientos que ya la Biblia los había evidenciado hace muchos y muchos años. Me llamaba la atención escuchar estos días, porque la ciencia muchos años después, miles de años, descubrió que la Tierra era redonda, porque anteriormente se creía que la Tierra era plana, que la Tierra era de una u otra manera, pero ya la Biblia lo decía hace miles de años, exactamente. También los científicos descubrieron que la Tierra flotaba, y eso no lo descubrieron, digámoslo así, desde el inicio, sino que pasaron años para poder hacer este descubrimiento, pero ya la Biblia expresaba de que el mundo flotaba prácticamente en la nada, que Dios lo sostenía, que Él es el que sostiene el universo. Y así como muchas otras cosas que la ciencia ha venido descubriendo, ya la Biblia tenía ese conocimiento de manera anticipada. Y si nos pusiéramos a hablar de todos esos datos, pues encontraríamos una cantidad de datos científicos que la Biblia ya los daba por hecho hace millones de años. Entonces, hablemos un poquito de cuál es la finalidad de este libro tan maravilloso, de este libro tan especial, de este libro que tiene unas características que ningún otro libro tiene. Y dice la palabra de Dios que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Precisamente lo que decía ahorita la hermana Yanis, que a veces creemos que la Biblia solamente es para nuestro crecimiento espiritual, cuando en la Biblia está plasmada la solución para todas las situaciones que nosotros como personas tenemos, porque la Biblia es un manual diseñado, creado, inspirado por Dios a favor nuestro, o sea, es un regalo de parte de Dios hacia la humanidad. Entonces, los problemas que hoy vive la humanidad tienen solución en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia enseña, la Biblia redarguye, y me quiero quedar con este punto de redarguir, porque redarguir es convertir el argumento, mi argumento personal, hacerlo voltear y llevarlo al argumento de la palabra de Dios. Es decir, cambiar lo que yo pienso, porque uno, mientras enseña la palabra, uno se encuentra con unos casos de que hay personas que tienen unos pensamientos totalmente contrarios a la palabra, y muchas veces ellos sienten ser salvos con esos argumentos, pero cuando uno comienza a mostrarles por la palabra, por la Biblia, lo que Dios enseña, inmediatamente ese argumento desaparece. Ese argumento queda totalmente cambiado, y precisamente la Biblia tiene esta función: redarguir, corrige, enmienda todas las cosas que de pronto nosotros tenemos o damos por hecho que hacemos bien. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es fin de muerte. Entonces la Biblia corrige, enmienda lo errado, y también nos instruye. Y como le decíamos, valga la redundancia, no es solamente una instrucción para salvación, aunque es el objetivo central, pero no solamente es para salvación de una condenación, sino que también es para que el ser humano tenga un buen vivir en todos los aspectos de la vida, porque no hay mejor camino que guiar, o más bien caminar guiados por la orientación directa del Dios que nos creó. Entonces, todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos en el camino de la perfección. Toda esta palabra es dada por Dios para que el hombre guarde el mejor camino y lo siga. Vemos ahí todo esto de enseñar, redarguir, corregir, instruir. Es con ese fin. Y aquí vamos a un punto de que practicamos la santidad, pero no somos perfectos. Estamos en un proceso, en un camino de perfección.
a través de la palabra de Dios, que es la que nos forma. Ahí es donde están todos estos puntos de la utilidad de la palabra de Dios. Por eso, cuando predicamos, cuando enseñamos, lo hacemos con base en lo que la palabra de Dios nos da. Este discernimiento a partir del estudio, de escudriñar la palabra y también en la oración, es con el fin de que Dios nos guíe y nos muestre, y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es vida. De hecho, también la palabra de Dios tiene unos simbolismos cuando habla de que es como agua para refrescar el alma. Y muchos hemos encontrado, somos testigos de cómo esa palabra fue esa agua, ese manantial de agua vida que necesitábamos en un momento donde estábamos perdidos de la sed, estábamos muriendo de sed, hablándolo en la parte espiritual, en la parte de nuestra vida espiritual. Y llegamos al Señor y encontramos en Él esa tranquilidad, esa paz. Entonces la palabra de Dios fue ese refrigerio al alma. Entonces por eso vemos que la palabra de Dios tiene una utilidad y tiene unos simbolismos que nos ayudan a identificarnos con lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó? Bueno, fuimos transformados por el poder de la palabra de Dios. Así es, y creo que este punto que hablamos de la transformación, creo que es la evidencia más grande de que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera. Así es. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, hermano, mientras yo leo la palabra, se me salen las lágrimas, lloro, me siento desnudo ante la palabra de Dios, siento que no puedo ocultar nada. Entonces, precisamente porque la palabra penetra, dice exactamente que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, cuando es leída por alguien, Dios comienza a obrar de manera impresionante. Y la evidencia más grande que nosotros podemos, digámoslo así, testificar es que Dios ha cambiado nuestra vida. Y no solamente ha cambiado nuestra vida, sino que nosotros somos testigos oculares, presenciales, de cómo Dios ha cambiado a miles de personas, pudiéramos decir millares de personas, porque es que el Evangelio se viene predicando hace más de 2000 años. Y son millares de personas impactadas por el poder de la palabra. La iglesia no es una iglesia local, nacional, sino que es una iglesia mundial, donde hay muchas denominaciones que predican la sana doctrina, y cuando la palabra de Dios se predica bajo la sana doctrina, esta palabra es vida. Dice la palabra de Dios que es vida. Me llama la atención porque el mismo Señor hablando dice, estas palabras que yo he hablado es espíritu y es vida. Exactamente. Y esto lo vemos en la evidencia. Un muerto no puede oír, no puede escuchar. Pero dice la palabra que estando Lázaro ya con 4 días de muerto, dice que el Señor no lo sacó de la tumba, no lo sacó de aquella cueva, simplemente habló la palabra y esa palabra inmediatamente operó en aquel muerto y le dio vida. Tanto así que el Señor le dice, sal, ven, y él sale. Entonces la palabra produce vida, y cuando hablamos vida, es vida en todos los aspectos, y en nosotros ha operado vida espiritual. Entonces hemos visto gente con hogares destruidos, hemos visto personas con vidas sin sentido, porque una de las cosas que también da la palabra es que le da sentido a la vida de la persona. Muchas personas hoy en día malgastan su vida porque no han encontrado el sentido de su vida. Pero si nosotros nos dejamos guiar por este libro maravilloso, vamos a encontrar el camino hacia la salvación, y precisamente estamos en este espacio de nuestro podcast que es Tiempo de Salvación, y queremos que usted, mi estimado, que escucha esta reflexión, pueda evidenciar que todo lo que nosotros enseñamos debe tener un fundamento bíblico. La Biblia es la esencia de lo que nosotros creemos. La Biblia es la esencia para nosotros poder alcanzar este maravilloso regalo de la salvación. La Biblia es tan hermosa, la palabra de Dios, que los libros que leemos, y lo digo por experiencia propia, hay libros que me he leído y son de literatura y otros más de
testimonios personales, no solamente de personas que siguen a Cristo, sino de otro tipo de personajes a nivel mundial. Y son libros que parecen interesantes y uno le captan la atención, se interesa en leerlo, pero lo lee una vez y ya volverlo a leer no tiene gracia. Pareciera que no encontramos algo más de lo que ya leí. Pero la Biblia tiene la particularidad que cada vez que la lees, puedes leerla 3000 veces y 3000 veces va a dar en el punto que tú necesitas, en el momento que estás, en las circunstancias que estés, en la edad que tengas. Es algo tan maravilloso que la palabra de Dios es viva. Es viva, exactamente. Es viva en ese sentido. La lees cuando tienes 10 años y pareciera que en ese momento te habla de acuerdo a lo que tú necesitas como niño, pero la vuelves a leer cuando tienes 15 y te habla para cuando tú estás en la adolescencia. La lees en la juventud y también tendrá el momento que estás viviendo, la circunstancia, la problemática que tengas en ese momento de tu vida y te habla. Y ya estás en la vejez y también te habla. Pero es un libro diferente a todos los demás, porque este libro lo lees, lo vuelves a leer y quieres volverlo a leer, necesitas volverlo a leer y siempre vas a hallar algo nuevo en él, siempre va a captar tu atención, no tiene caducidad, sino que siempre vas a encontrar en él lo que necesitas. Entonces aquí vemos también algo milagroso y muestra de ello, y usted lo mencionaba, por mucho tiempo han querido destruir la Biblia, incluso impedir que la humanidad se aferre a ella, pero no han podido hacerlo. Algo especial tiene este libro. Yo sé que, y es respetable la opinión de todos, que muchos pensarán, algunos pensarán, no, pero es manipulada, no es verdad, no lo creo, no lo quiero creer, yo vivo de acuerdo a mi argumento. Puedes vivir de acuerdo a tu argumento, pero nunca podrás negar la palabra de Dios, porque millones de personas han sido transformadas por esta palabra. Millones de personas han querido también destruirla y no han podido. Es más, aquellos que en algún momento quisieron negarla, hoy verifican que esta palabra tiene una veracidad muy grande y que no han podido sacarla, digámoslo así, del radar de la humanidad. Así es, completamente. Mire, todo esto que nosotros estamos mirando son, digamos, cosas a grandes rasgos, digamos, lo que no estamos de pronto profundizando, porque tendríamos muchas cosas más por decir. Lo que sí queremos transmitirle a usted, mi estimado amigo, amiga, hermano que nos escucha, es que este mensaje es necesario compartirlo. Así es. Y no compartirlo de cualquier manera, sino bajo el fundamento de quien inspiró el mensaje de la salvación. Entonces, la Biblia precisamente en varios capítulos, varios versículos, nos muestra ese cuidado que debemos tener en este tiempo. Por eso es que hay tantas religiones. La gente dice, pero ¿por qué hay tantas religiones si hay un solo Dios? Claro, hay un solo Dios y hay un solo camino que me lleva al conocimiento de ese Dios, sino que muchas personas se han levantado, como dice la palabra de Dios, en este tiempo, en este postrero tiempo, se han levantado muchos de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así y lo que están haciendo es que están apartando a esas personas necesitadas de Dios, las están apartando de la verdad. Entonces se van tras su propio pensamiento. La Biblia incluso lo llama huecas sutilezas. Habla de aquellas doctrinas huecas, doctrinas de hombres que no tienen ningún asidero, pero nosotros predicamos lo que la palabra de Dios enseña. Entonces nosotros respetamos la creencia de cada quien, cada persona es libre, ni Dios le coarta de esa libertad de escoger en qué creer, pero sí queremos decir que hay una verdad absoluta y esa verdad es Dios, y esa verdad de Dios se revela a través de su palabra. Entonces queremos cerrar este capítulo acá. Próximamente estaremos en nuestro siguiente capítulo, estaremos mirando un poco con respecto al Dios de la Biblia. Amén. Porque también hay que conocer que la Biblia nos habla de un Dios único. Algunas personas de pronto hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay que interpretar exactamente con respecto a qué nos habla la Biblia. Y hay que saber que la Biblia es un libro monoteísta, es decir, desde su principio hasta el fin nos habla
de un Dios y hay que conocer ese Dios. Así y es. conocer cómo obró Dios en diferentes épocas, y todo esto lo vamos a ir mirando poco a poco para que usted sepa cómo puedo yo para ser salvo. Entonces les agradecemos compartir este contenido con sus familiares, seres queridos. Es bueno que usted participe activamente de todo lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo con mucho amor, y segundo también, pues, o más bien primeramente, porque es un mandato de Dios. El Señor ha puesto en nosotros el amor para compartir la palabra, y de pronto usted no tiene la facilidad, tiene algún hijo, algún familiar que a usted le gustaría que este contenido le llegara, entonces compártalo con él, y nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, incluso a través por estas redes sociales. Amén, así es. Invitarles nuevamente a todos para participar activamente. Tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es de hablar verdad, de hablar la verdad de Cristo. Eso nos obliga a nosotros a ser responsables con lo que decimos, responsables con lo que estudiamos, con lo que compartimos en nuestras redes sociales, ya que ha cambiado la forma de comunicarnos, y en estos medios de comunicación nosotros somos responsables de lo que compartimos. Queremos hacerte partícipe de este proyecto, compartiendo con muchos de tus amigos, con mucha de tu familia, y bueno, también nos ayudas a que esta palabra siga extendiéndose y llegando cada día más y más a aquellos que lo necesitan. Amén. Entonces aquí nos despedimos. Dios les bendiga grande y poderosamente, y nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Hoy es tiempo de curar el alma. Tiempo de refrigerio. Tiempo de vida. Podcast.